Bienvenidos a Chisme VIP, el canal donde las historias más fascinantes y conmovedoras del mundo del espectáculo se cuentan sin censura. Si eres fanático de los chismes, los secretos y las revelaciones exclusivas, este es el lugar para ti. En esta ocasión, te traemos una historia de arrepentimiento, amor y redención que involucra a uno de los artistas más populares de la música latina, Cristian Nodal. ¿Cómo es que un hombre con fama, dinero y una carrera exitosa, decide enfrentar su pasado y tratar de recuperar lo que más amó en la vida? Quédate con nosotros porque este relato tiene un giro que no te esperas. Era una fría noche de Navidad, la típica celebración en la que las familias se reúnen para compartir momentos de alegría. Las luces brillaban en cada rincón de la casa de los Nodal, y el aroma de una cena especial llenaba el aire. Sin embargo, en medio de la alegría, Cristian Nodal se sentía vacío. A pesar de estar rodeado por sus seres queridos, había algo que lo atormentaba. En su interior, la culpa lo consumía. Recordaba a Kazu, su exnovia, la mujer que había sido su gran amor, y a quien había lastimado profundamente. Aunque lo había intentado, el dolor que él mismo había causado seguía pesando sobre su alma. La traición, el final abrupto de su relación, lo perseguía constantemente. Cristian sabía que no podía cambiar el pasado, pero algo dentro de él le decía que debía hacer algo para tratar de sanar esa herida, no solo en él, sino también en Kazu. La Navidad siempre había sido una época especial para él, llena de amor y familia. Pero este año era diferente, el ambiente festivo no lograba calmar esa sensación de vacío. Se encontraba sentado frente a la chimenea, con una copa de vino en las manos, pero no podía disfrutar de la compañía. La figura de Kazu invadía su mente, el brillo de sus ojos, las promesas rotas, las sonrisas que se desvanecieron con el tiempo. El dolor de la ruptura seguía presente, más vivo que nunca. ¿Qué fue lo que hice?, pensaba. El arrepentimiento lo consumía. Sabía que había cometido un error fatal, pero a veces las decisiones se toman de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Cristian había sido feliz con Kazu, realmente lo había sido. Pero sus acciones lo llevaron a perderlo todo. El arrepentimiento lo acosaba, y no podía ignorarlo. Durante meses había intentado seguir adelante con su vida, pero la culpa seguía ahí como una sombra. Cada vez que pensaba en Kazu, sentía que su vida había perdido el sentido. En ese momento de reflexión, algo surgió en su mente. ¿Qué podía hacer para demostrarle que, a pesar de su error, aún existía una parte de él que la amaba? ¿Cómo podría mostrarle que, aunque ya no podían estar juntos, su arrepentimiento era genuino? No tenía las respuestas claras, pero algo se estaba gestando en su mente. Recordó algo que ella siempre había querido, un piano. No un piano cualquiera, sino uno de edición limitada, un instrumento único que representara algo más que un simple regalo. Era un símbolo de lo que había sido su relación, de lo que aún sentía por ella. Un gesto que podría, al menos, empezar a enmendar su error. Sin pensarlo más, Cristian se puso en marcha. Comenzó a buscar en Internet y después de un rato de investigación, encontró el piano perfecto. Era un piano de cola blanca con detalles dorados, una pieza exquisita que destacaba por su elegancia. Cristian sabía que este piano representaría lo que quería transmitir, su arrepentimiento y el amor que aún sentía por Kazu. No podía explicarlo con palabras, pero el piano, con su belleza única, hablaba por él. Decidió no perder tiempo. Realizó la compra inmediatamente y organizó el envío. Quería que el piano llegara lo antes posible a la casa de Kazu, para que ella pudiera recibirlo en su momento de soledad, cuando probablemente más lo necesitaba. Con ese pensamiento en mente también decidió escribir una carta. No sabía qué palabras exactas usar, pero sentía que debía ser honesto. Sabía que en ese momento la sinceridad era lo único que podía ofrecerle. Se sentó a escribir la carta con la mano temblorosa, buscando las palabras correctas para transmitir lo que sentía en su corazón. Después de varios intentos fallidos, encontró lo que quería decir. Kazu, me siento vacío sin ti. El error que cometí me persigue y me atormenta, pero mi arrepentimiento es genuino. Este piano es solo un pequeño símbolo de lo que me gustaría que sintieras, que sepas que te aprecio, te respeto y te amo más de lo que nunca podré expresar. No pido que me perdones, solo que entiendas que el dolor que te causé es algo que nunca quise. Con cariño, Cristian. Después de firmar la carta, se levantó y la metió en un sobre, sellándola con una sensación de alivio.
Sabía que no podía deshacer el daño hecho, pero al menos había dado el primer paso. Luego, con la misma determinación, miró el piano que había ordenado y pensó que al final, su acto de arrepentimiento quizás no significaría mucho para ella, pero al menos él estaría en paz consigo mismo. Cuando terminó, Christian se unió a su familia para la cena. Aunque intentó sonreír, su mente no podía dejar de pensar en Kazu y en lo que el piano podría significar para ella. En ese momento comenzó a darse cuenta de que, aunque su vida seguiría adelante, ese gesto era lo único que podía ofrecerle. A veces el perdón no llega de inmediato y a veces las heridas tardan mucho en sanar. Pero al menos Christian había comenzado el proceso de redención. Si pensabas que la historia de Christian Nodal y Kazu ya había tocado fondo, te aseguro que esto apenas comienza. ¿Será posible que el arrepentimiento de Christian logre tocar el corazón de Kazu? ¿Podrá su gesto de redención lograr lo que las palabras no pudieron? Quédate con nosotros porque lo que viene cambiará el rumbo de esta historia de amor, arrepentimiento y reconciliación. La Navidad continuaba su curso con los aromas típicos de la festividad llenando cada rincón de las casas. La noche avanzaba con risas y abrazos entre los familiares, pero Kazu, por dentro, no podía escapar de sus pensamientos. En la tranquilidad de su hogar, rodeada por la calma de la nieve que caía fuera, Kazu no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido entre ella y Christian. La relación que había sido un sueño terminó de manera abrupta, y aunque había seguido adelante con su vida, algo dentro de ella no dejaba de resurgir. El dolor de la traición todavía estaba latente y aunque había intentado comprender los motivos, la herida seguía abierta. La Navidad se sentía diferente este año. Quizás por el hecho de que su relación con Christian era un capítulo cerrado, pero aún sin resolver completamente en su interior. En la intimidad de su casa, se sintió más sola que nunca, aunque rodeada de las personas que más quería. Su mente viajaba constantemente hacia el pasado, hacia aquellos días felices cuando todo parecía perfecto. Pero luego el recuerdo de la infidelidad de Christian la devolvía bruscamente a la realidad. Sabía que ya no podían estar juntos, pero aún le costaba asimilar el dolor. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, Kazu había aprendido a sanar. Había encontrado su fuerza interior, y aunque el amor que una vez compartió con Christian había desaparecido, también había descubierto la paz que le daba seguir adelante. Justo en ese momento el timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Extrañada, se levantó del sofá donde estaba relajada, y caminó hacia la entrada, sin saber qué esperar. En ese instante no podía evitar preguntarse si algo más de su pasado podría volver a aparecer de repente. Al abrir la puerta se encontró con un repartidor, que con una sonrisa amable le ofreció un paquete que parecía más grande de lo habitual. La sorpresa se apoderó de ella cuando el repartidor le dijo que era un regalo, y que venía con una carta. Kazu no entendía qué podría ser, ya que no había hecho ningún pedido reciente. Lo único que le extrañó aún más fue el hecho de que el paquete estaba tan bien envuelto, como si se tratara de algo especial. «Es un piano», le comentó uno de los ayudantes mientras movían el bulto con dificultad hacia el interior de la casa. Kazu, en ese momento, no pudo evitar mirar el paquete con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Un piano? ¿Quién le estaría enviando algo así? La sorpresa fue mayor cuando el repartidor le entregó un sobre. Era una carta, que evidentemente acompañaba el regalo. Intrigada, Kazu abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras escritas con una caligrafía temblorosa, el nombre al final de la carta la dejó sin aliento. Christian. No podía creer lo que estaba leyendo. La carta contenía un mensaje de arrepentimiento profundo y sincero. Era un pedido de perdón, pero también un regalo cargado de significado. Christian había decidido enviarle un piano, un instrumento que ella siempre había soñado tener. Pero más allá del objeto en sí, lo que realmente la impactó fue la sinceridad que percibía en cada palabra. El eco de su error resonaba en la mente de Kazu, pero lo que más la tocó fue esa frase: «Es tu amor la única canción que puede silenciar esta tormenta». No podía negar que a pesar de todo el dolor, algo dentro de ella todavía sentía por Christian. Las palabras de la carta la hicieron revivir aquellos días felices, aquellos momentos de complicidad que compartieron cuando todo era perfecto entre ellos. Pero al mismo tiempo también la hicieron recordar el daño que había sufrido, la traición que nunca podría olvidar. Mientras tanto, Christian, desde su casa, no sabía qué estaría sucediendo en ese preciso momento.
Había tomado una decisión arriesgada, sin saber cómo sería recibida. No esperaba que Kazu lo perdonara de inmediato, pero al menos quería que ella supiera que su arrepentimiento era real. Al igual que en las noches de Navidad pasadas, las luces del árbol brillaban en su casa, pero el vacío seguía presente en su corazón. ¿Y si la herida era demasiado profunda para sanar? ¿Y si Kazu nunca lo perdonaba? Esas preguntas lo mantenían en vilo. El piano había llegado a la casa de Kazu, pero el regalo no estaba completo sin una respuesta. Aunque no esperaba que todo fuera perfecto de inmediato, el solo hecho de haber dado el paso hacia la reconciliación lo llenaba de un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. La espera era insoportable, pero no había vuelta atrás. Kazu, por su parte, tenía sentimientos encontrados. Sabía que el piano era una manera de Christian de expresar lo que sentía, pero no estaba segura de cómo debía reaccionar. El perdón nunca fue algo sencillo para ella, y aunque el gesto de Christian la tocaba, la herida seguía fresca. Se levantó del sofá y caminó hasta el piano, observando su brillante superficie y los detalles dorados que lo hacían parecer aún más impresionante. Sin embargo, la belleza del instrumento no podía borrar el dolor que había vivido. Aún así, en su corazón, algo comenzó a cambiar. La duda empezó a disiparse lentamente y por un momento, Kazu se sintió en paz consigo misma. La nieve seguía cayendo suavemente, creando un manto blanco que parecía limpiar todo lo pasado. Quizás ese piano, ese gesto de Christian, podría ser la última pieza que faltaba para cerrar un ciclo. Tal vez, solo tal vez, el perdón era el camino hacia la paz que ambos necesitaban. El tiempo avanzaba con la misma calma que la nieve caía sobre el mundo exterior, pero dentro de la casa de Kazu, la tensión era palpable. Ella había recibido el regalo de Christian, y las palabras de su carta seguían resonando en su mente. En su corazón, se estaba librando una batalla silenciosa. Debía perdonarlo. Podía olvidar la herida que había dejado su traición. Sin embargo, mientras miraba el piano, algo en su interior comenzó a calmarse. Ese regalo no era solo un objeto de lujo, sino un intento genuino de reparar lo que se había roto entre ellos. Las palabras de Christian, aunque dolorosas, se sentían auténticas. Christian, mientras tanto, se encontraba en su casa, en una profunda reflexión. Había hecho todo lo posible por demostrar su arrepentimiento, pero sabía que el perdón no era algo que se pudiera exigir. Había cometido un error irreversible, y no esperaba que todo volviera a ser como antes. Sin embargo, necesitaba saber que Kazu comprendía que su arrepentimiento era real. La decisión de enviarle el piano había sido un acto de humildad, pero también de esperanza. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero deseaba con todo su ser que al menos, Kazu viera en su gesto un reflejo de su crecimiento personal. Christian ya no era el mismo de antes, y estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Por otro lado, Kazu, al estar frente al piano, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado ella misma. Había pasado por muchas pruebas emocionales, y aunque la herida de la traición nunca desapareció por completo, se había vuelto más fuerte. Había aprendido a sanar, a seguir adelante y a comprender que el perdón no era solo un acto hacia la otra persona, sino hacia uno mismo. El perdón no significaba olvidar lo sucedido, pero sí dejar ir el dolor que nos consume por dentro. Sin embargo, esa noche de Navidad, algo dentro de ella cambió. Fue como si las palabras de Christian le hubieran permitido ver el arrepentimiento sincero detrás de su gesto. A pesar de todo lo que había pasado, Kazu sintió que era el momento adecuado para sanar una herida que había estado abierta durante tanto tiempo. Con una mano temblorosa, levantó el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, buscó el número de Christian. El teléfono vibró en sus manos mientras pensaba si realmente debía hacerlo. Al final, apretó el botón de llamada. El timbre sonó al otro lado de la línea, y Christian, que había estado esperando una respuesta durante días, sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero su corazón latía con fuerza mientras la llamada se conectaba. La voz de Kazu al otro lado lo sorprendió. Había pasado tanto tiempo desde que escuchó su tono de voz en este contexto, y no podía evitar sentirse vulnerable. Ella, con calma, le dijo, «Hola, Chris». En su tono no había ni ira ni resentimiento, sino una serenidad que Christian no podía comprender completamente en ese momento. La conversación comenzó lentamente con ambos buscando las palabras adecuadas. Christian, con una voz quebrada, no pudo evitar pedir perdón una vez más.
Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, dime que lo has recibido. Dime que al menos de alguna manera lo entiendes. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión mientras se escuchaba la respuesta de Kazu, que con una sinceridad profunda y calmada, le dijo: Te perdono, Chris. Lo entiendo. Acepto lo que pasó. No puedo cambiarlo, ni quiero seguir cargando con rencor. No te lo niego, dolió, pero hoy te perdono. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Christian. Después de tanto tiempo luchando contra la culpa y el arrepentimiento, escuchar que Kazu lo perdonaba lo liberó de un peso que había cargado durante meses. Al otro lado de la línea, Kazu también sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había perdonado, no porque Christian lo mereciera necesariamente, sino porque ella misma necesitaba dejar ir el dolor y seguir adelante. La llamada continuó con un intercambio de palabras sinceras, donde ambos reconocieron sus errores, sus defectos, y lo que habían aprendido de todo lo sucedido. Christian le agradeció profundamente a Kazu por su comprensión, y ella le deseó lo mejor. Te deseo lo mejor, Chris, dijo ella, con la voz más tranquila y genuina que él había escuchado en mucho tiempo. Lo que pasó, pasó. Ya no soy la misma persona de antes y tú tampoco. Pero sé que ambos tenemos un futuro por delante aunque separados. En ese momento Christian sintió que algo había cambiado profundamente dentro de él. Ya no estaba cargando con el peso de su error, sino con la sensación de que finalmente había sido perdonado. Al colgar, las lágrimas de Christian fueron de alivio. No importaba lo que sucediera en el futuro, había sido liberado del yugo del remordimiento y la culpa. Por primera vez en mucho tiempo pudo respirar con tranquilidad. Kazu, mientras tanto, también se sintió aliviada. Aunque sabía que no podía retomar el pasado, sentía que había cerrado un capítulo importante en su vida. Su mente y su corazón estaban más claros que nunca, y la nieve que caía suavemente por la ventana era el reflejo perfecto de esa sensación de calma que la invadía. Ambos, separados por la distancia, pero unidos por el perdón, sentían que había algo más en el aire esa Navidad. No era solo el sonido de los villancicos ni la calidez de sus hogares, sino el sentimiento de haber sanado heridas profundas. A veces el verdadero regalo no es el que se da materialmente, sino el que se ofrece con el alma, el perdón. Este fue el cierre que ambos necesitaban, pero no el final. El perdón no era solo un acto de liberar al otro, sino de liberarse a uno mismo. Christian Nodal y Kazu, cada uno en su propio camino, habían encontrado la paz, y eso era lo que realmente importaba. Si te has conmovido con esta historia de arrepentimiento y redención, te invito a seguir con nosotros en Chisme VIP. No olvides darle like, suscribirte y compartir esta emotiva historia con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.